que es... Bueno, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es instalar un proyecto nuevo, que ya os he comentado, directamente os recomendaría, yo simplemente porque tengo muy mala memoria, pero en la parte de Getting Started, en Installation, vais a ver que tenemos, donde lo tenemos aquí, instalación vía Composer, y directamente vamos a utilizar este mismo comando, ¿vale? De tal forma que ya nos va a hacer o nos va a dejar todo preparado para poder trabajar con nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a hacer, antes bueno, ya habéis visto cómo funciona, va a hacer una pequeña instalación y os va a dejar un sistema de directorios que debería ser muy similar a este, ¿vale? Yo os voy a indicar un poquito qué hay en cada fichero, ¿vale? O sea, en cada directorio, para que sepáis más o menos cuál es o para qué va a servir cada uno. Y el primero que vamos a tener es el fichero app. Este es el corazón de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, este es el que, de hecho, en un principio debería ser prácticamente el único, junto con Resources, que deberíamos tocar, ¿vale? Y Database. Entonces, aquí vamos a encontrarnos en app 4 directorios, perdón, 4 no, 5. Puede haber más, ¿vale? Pero en un principio nosotros vamos a encontrarnos 5. Va a ser el de console, ¿vale? Que va a permitirnos a nosotros utilizar comandos personalizados. Vamos a poder, luego más adelante veremos cómo, pero podemos utilizar o podemos crear nuestros propios comandos de Laravel. Tendremos también una carpeta de excepciones, ¿vale? Que podremos crear nuestras excepciones personalizadas también. Este, que es el directorio más importante, lo voy a dejar un poquito para el final. De hecho, este directorio también es bastante importante, también lo voy a dejar para justo después del de HTTP. Y luego tenemos la parte de providers, que nos va a permitir, o bueno, va a hacer que algunos servicios funcionen con nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos el Out Service Provider, que nos va a permitir utilizar las propias librerías de autenticación de Laravel. Tendríamos el de Broadcast, ¿vale? Que nos serviría para manejar los mensajes en tiempo real, es decir, por ejemplo, notificaciones push dentro de una aplicación con Android, o bueno, ya os digo, WebSockets, este tipo de cosas se van a manejar siempre con Broadcast Service Provider. Tenemos también Event Service Provider, ¿vale? Donde vamos a poder generar eventos. También veremos más adelante qué son los eventos, cómo funcionan y cómo se configuran aquí. Y tendríamos, para mí, el que es más importante, el que mejor funciona, bueno, el que le da vida realmente a la aplicación, a nuestra aplicación, que es el de rutas, el Route Service Provider, ¿vale? Que este nos va a permitir relacionar las rutas que nosotros vayamos a definir, es decir, todas las URLs de nuestra aplicación, nos va a permitir o permite que se relacionen luego con el código que se va a ejecutar, ¿vale? Vamos a ir a las que hemos dejado para el final. En HTTP tenemos dos carpetas, bueno, tenemos dos carpetas y un fichero, ¿vale? La primera carpeta, la de controllers, va a ser donde nosotros en un principio tendríamos que escribir todo nuestro código, ¿vale? Entonces, veis que vamos a tener, que ya tenemos un controlador por defecto, ¿vale? Que este es el básico, este es del que van a heredar luego el resto de controladores que nosotros creemos. Ya veremos también que es un controlador más adelante. Y tenemos el middleware, ¿vale? Los middleware son pedacitos de código que se tendrían que ejecutar o bien antes o bien después del controller, ¿vale? También veremos cómo se configuran para que se ejecuten antes o después, pero tenemos que verlos como algo que va a darnos un apoyo extra al controlador. Por ejemplo, un middleware puede servir para poder configurar bien un sistema de multidioma, ¿vale? Tenemos ya algunos, por ejemplo, este es uno de los más importantes, que nos va a servir para verificar dentro de formularios vamos a tener también una producción CSRF, que pues, no os voy a engañar, ahora mismo no me acuerdo exactamente las cifras las siglas de Exxon, pero nos va a permitir evitar que si un usuario de nuestra aplicación está infectado por algún tipo de malware que o que funciona ejecutando acciones por él mismo, o sea, como si fuera él, esta protección o este provider va a evitar o nos va a dar un apoyo para que esto podamos evitarlo, ¿vale? O sea, porque imaginaos que puede estar infectado y de pronto empieza a eliminar todos los registros de su base de datos, ¿no? Pues con este token, ya veréis cómo funciona también, lo evitamos. En cualquier caso, lo que quería enseñaros es que tenemos una serie de fragmentos de código, ¿vale? Que nos van a permitir ampliar nuestra aplicación. Tenemos, por último, el ficherito de kernel, ¿vale? El ficherito de kernel, ¿vale? Nos va a dar un poquito de... O sea, es donde nosotros vamos a terminar de configurar, donde vamos a tener alguna información extra, vamos a configurar un poquito de información extra con respecto a lo que vienen siendo los middleware, los grupos de middleware y demás. Donde vamos a tocar nosotros sobre todo es en esta parte de aquí debajo, ¿vale? Aquí es donde cuando lleguemos a la parte de middleware, de controllers y demás, es donde vamos a empezar a configurar cómo funcionan los middleware, cómo los vamos a nombrar, porque todos los middleware van a tener un nombre y demás.
Luego tenemos la carpeta de models, ¿vale? La carpeta de models van a ser todas las librerías de Eloquent que nos van a servir para hacer interacción con la base de datos. Por defecto, Laravel ya tenemos, ya nos da lo que viene siendo el objeto de user, ¿vale? Con esto nosotros podemos interactuar con la base de datos manejando usuarios, ya sea para hacer registros, ya sea para hacer autenticaciones. De hecho, esto nos serviría también para hacer un un reenvío de contraseña. Es decir, nos da ya un montón de herramientas también con respecto a los usuarios, que es bastante potente. De hecho, aquí sí que voy a hacer artisan make model example, por ejemplo, para que veáis un poquillo. Vale, perdón, esto es porque cd lo tengo que ejecutar dentro del proyecto, estaba fuera, ¿vale? Y aquí yo he creado un modelo. Quiero que veáis uno que funciona, o sea, uno que está prácticamente recién hecho. Entonces, como veis, tengo muy poquitas cosas. ¿Qué nos van a servir o para qué nos sirve esta carpeta? Bueno, pues nos va a servir para hacer o para crear más interacciones con nuestra base de datos. Una de las cosas a lo mejor que me interesa más o que me parece más potente del propio Laravel es que nos permite utilizar el trato soft deletes, ¿vale? Entonces nosotros ya tendríamos un sistema de borrado que nos va a permitir hacer o borrar información de la base de datos sin tener que preocuparnos nosotros de si luego se va a leer o no. O sea, esto es un ejemplo de cómo podríamos hacer algo muy concreto, pero al final las virtudes de Eloquent son increíbles. Nos va a permitir hacer prácticamente todo lo que queramos con nuestra base de datos. Relaciones con otras tablas, conexiones entre diferentes bases de datos. Bueno, va a ser la parte de modelos es muy potente. Siguiendo, tendríamos la carpeta Bootstrap, ¿vale? La carpeta de Bootstrap no la vamos a tener que tocar jamás. Sirve para que la aplicación pueda hacer o pueda cachear algunas partes de la librería, de todo el código que tiene para poder ejecutar luego todo muchísimo más rápido. Nosotros en un principio no deberíamos preocuparnos por nada. Lo único que no tendríamos que tocar este directorio para nada, solo, eso sí, para darle permisos si estamos en un sistema de Linux, por ejemplo, para que la aplicación pueda leer y escribir, ¿vale? O sea, esto tendría que tener permisos completos. Vamos a config. Config es una carpeta muy interesante. ¿Por qué? Porque config, lo primero que nos vamos a encontrar son un montón de archivos de configuración que nos van a permitir hacer con nuestra aplicación todo lo que queramos. Por ejemplo, tenemos el ficherito app.php donde podemos hacer configuraciones generales sobre nuestra aplicación, ¿vale? Que, por ejemplo, el nombre que tiene, el entorno por defecto, cositas así. Cosas, por ejemplo, que pueden ser muy interesantes. Pues la zona horaria en la que nuestra aplicación va a funcionar, el idioma en el que nuestra aplicación va a funcionar. El Fucker ya veremos lo que es, pero sirve para crear cadenas falsas, pues incluso el idioma en el que queremos que esas cadenas falsas se generen. Si no encuentra el idioma, bueno, un montón de cosas. No vamos a entrar muy al detalle con todo esto porque tampoco no terminaríamos hoy. Pero como podéis ver, pues tenemos un montón de alias, tenemos un montón de librerías o de proveedores que pueden ampliar nuestro funcionamiento. De aquí voy a destacar este ficherito justamente. Voy a destacar también el fichero database, ¿vale? Que nos va a permitir crear diferentes cadenas de conexión. No vamos a centrarnos mucho en ello, pero este ficherito también es bastante importante y en concreto esta parte de aquí es la que más o la que yo por lo menos suelo utilizar más. Y tendríamos también la parte de File Systems, donde nos va a permitir configurar qué diferentes interacciones vamos a poder tener con nuestro sistema de directorios, ¿vale? Tendríamos también la parte de login y la parte de mail, pero no están, bueno, son interesantes, pero no son tan interesantes como la parte de app y database, ¿vale? La veremos más adelante, pero no voy a entrar en detalle en todos y cada uno de los ficheros porque no terminaríamos nunca, yo creo. Vamos a ir a la parte de database. En database tenemos dos puntos importantes. O sea, bueno, tendremos tres carpetas, como podéis ver, tendremos factories, ¿vale? Tendremos migrations y tenemos seeders, ¿vale? De estas tres carpetas, lo más interesante es la de migraciones. Y os voy a enseñar el contenido. Aquí es donde, ¿os acordáis que os dije que teníamos una parte en la que nosotros podíamos interactuar con la base de datos sin tener que saber nada de código MySQL? Pues aquí tenemos el cómo vamos a trabajar con este tipo de, cómo vamos a hacer esta interacción o vamos a crear nuestras bases de datos, más que nuestra base de datos, nuestras tablas de base de datos en directamente sin tener que saber prácticamente nada de HTML, ¿vale? Entonces, estos ficheros, la parte de migraciones, nos van a permitir crear y definir todas nuestras tablas, no solamente definir todas nuestras tablas, sino también ampliar nuestras tablas o eliminar nuestras tablas, ¿vale? Tendríamos luego, aparte de migrations, seeders, ¿vale? Donde vamos a poder crear varios registros, sobre todo van a ser para hacer pruebas al principio,
Y luego factories van a encontrarse los ficheros en los cuales los seeders se van a apoyar para crear nuestros propios, para poder crear esos registros, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero fijaos que aquí voy a tener un registro, una línea de código que lo que va a estar haciendo es invocar al factory de user, que es, fijaos qué casualidad, se llama user factory, ¿vale? Entonces, aquí es donde se van a crear X registros utilizando este patrón, ¿vale? Vamos a dejar esto como estaba. Bueno, como podéis ver, también tenemos nuestros ficheritos gitignore y demás. La carpeta public, ¿vale? Cuando nosotros trabajemos con Laravel, si nosotros no estamos utilizando el propio Laravel para hacer de servidor, sino que estamos utilizando un servidor estilo MAMP, por ejemplo, nuestro servidor o nuestro dominio tiene que apuntar a esta carpeta, la carpeta public, ¿vale? Dejando ocultas el resto de cara a través de un navegador web, ¿vale? Y aquí esta carpeta public también es muy interesante porque aparte de que tiene todo el acceso público, todos los recursos públicos, ya sean imágenes, archivos JavaScript, archivos CSS, todo eso, ¿vale? Tiene este ficherito, el index.php. Este de aquí es el que le da prácticamente toda la vida a Laravel, ¿vale? ¿Por qué? Porque este archivo no es solamente un index.php, es lo que se llama un controlador frontal. Todas, absolutamente todas, sin excepción ninguna. Si creéis que a lo mejor hay alguna petición, no, todo lo que vaya a funcionar con PHP va a pasar por este index, ¿vale? Pro, no vamos a tener que preocuparnos, es el que se preocupa de qué código se va a ejecutar. Contras, como este index nos falla toda la aplicación, pero en cualquier caso, este index no se debería tocar, esto ya está bastante bien hecho como para que nosotros tengamos que meter mano y ya os digo, es la parte más importante, ¿vale? Tendríamos luego a partir de aquí pues la parte Favicon, el HT Access y robots que no tendríamos que tocar para nada. Siguiente carpeta, me estoy alargando un poco, pero esto creo que merece la pena. Tenemos la carpeta de recursos, donde vamos a poder, veréis que tenemos una carpeta que es CSS, JS, Lang y Views, ¿vale? Quiere decir bueno, aquí, por ejemplo, que vemos CSS y JS, no significa que estos ficheros de aquí vayan a ser los que se van a acceder desde el fichero public. Es decir, el fichero public, el archivo, el directorio public es el que es y no vamos a acceder a ningún otro directorio más allá de este, ¿no? Pero lo que sí que tenemos son Laravel nos permite utilizar a través de su herramienta Mixer, ya os digo que tiene un montón de tecnologías que nos permiten hacer las cosas de una forma muy potente, con muy poquito esfuerzo. Vamos a tener preprocesadores, vamos a poder utilizar preprocesadores, ¿vale? Mi favorito en este caso para mí es Sass y Vue, ¿vale? Pero también podemos utilizar React y de hecho creo que también permitía utilizar Angular. ¿Vale? Entonces, aquí es donde se van a guardar todos los archivos que se van a preprocesados para luego generar un archivo CSS o un archivo JavaScript, ¿vale? Tendríamos también la carpeta lang, que esto nos va a servir para hacer todo nuestro sistema de multidiomas. Aquí esto me lo ha comprimido, ¿vale? Pero en realidad aquí lo que tenemos es lang, de hecho voy a crear un nuevo directorio que sea ES para que veáis, de hecho me lo ha creado donde no debe. Vamos a hacer una cosa. Review Finder. Lo voy a enseñar directamente aquí, ¿vale? Para que lo veáis, porque aquí me lo ha comprimido y esto debería haberse creado aquí, ¿vale? Entonces, esta carpeta lang va a ser donde nosotros vamos a definir todas las cadenas de texto de nuestra aplicación, ¿vale? En todos y cada uno de los idiomas que vayamos a configurar nuestra aplicación. Bueno, de hecho voy a enseñar uno ya que estamos, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, en inglés tenemos el de out y no es nada más que un array que se va a poder, vamos a poder ir utilizando, vamos a ir pudiendo. Lo importante es la key que vayamos a utilizar, pero vamos a poder traducirlo a todos los idiomas que nosotros queramos. Nosotros en este curso vamos a ver la parte de idiomas en PHP, también se puede hacer en una cadena JSON, pero sí que no lo recomiendo porque creo que en mi experiencia puede quedar muy confuso. Sin embargo, el poder separarlo todo en diferentes ficheros tiene otro contra, pero sin embargo todo queda muchísimo más estable. Y luego tendríamos por último, la parte de views dentro de la carpeta de recursos, donde vamos a poder definir todas nuestras rutas o toda la parte visible de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, aquí tendremos, por ejemplo, el ejemplo de welcome, ¿vale? Donde podéis ver que es prácticamente el código HTML, cambian algunas cosillas que aquí abajo, ¿dónde estás? Vale, aquí en este mismo fichero no existe, pero veremos, por ejemplo, que tenemos aquí corchetes, veremos aquí que tenemos, debería existir, si no, pues lo veremos más adelante, que tendremos algunas estructuras que son como, y por ejemplo, A igual a 1, ¿vale? Cosas así.
que veremos que toda esta sintaxis va a ser muy similar a PHP. Es prácticamente igual, cambia algunas cosillas, incluso algunas partes que nos permiten hacer otro tipo de validaciones de una forma, o sea, de validaciones, no, de comprobaciones o de instrucciones, sin tener que, vamos, de una forma mucho más óptima que en PHP y escribiendo mucho menos código. ¿Vale? Aquí van a estar todas las vistas, todo lo que se va a ver de nuestra aplicación, a lo que en código HTML se refiere, va a estar aquí. ¿Vale? Aquí van a estar, de hecho, nuestras plantillas preprocesadas. Otro directorio que es muy importante es el de rutas. Tenemos, dentro de rutas, tenemos 4 ficheros en los cuales vamos a encontrar API. ¿Vale? Ahora os enseñaré por qué este fichero en concreto es un poquito especial. Vamos a ir cerrando por aquí algunos. Tendríamos también channels, ¿vale? Que esto va a ser para las comunicaciones por broadcasting. Tenemos también console, ¿vale? Que nos va a permitir hacer o definir comandos dentro del propio, o sea, comandos personalizados de Artisan. En un principio, ni channels ni console lo vamos a tener que tocar para este propósito, para el propósito del curso. Sí que vamos a tener que tocar un montón el archivo de web.php, ¿vale? Web.php y API.php tienen una pequeña diferencia, ¿vale? Y es que, como podéis imaginaros, API está más pensada para hacer consultas vía API y tiene un ecosistema más pensado para ello, y Web tiene un ecosistema más pensado para rutas o para accesos directamente a través de la web, aparte de que para poder acceder al fichero o al sistema de rutas de API, vamos a tener que escribir en la URL /API al principio. Tenemos también la carpeta de storage, ¿vale? Donde estas dos primeras carpetas, app y framework, no vamos a tener que tocar nada. En app vamos a utilizar esta ruta, perdón, este fichero, este directorio, lo vamos a utilizar para guardar ficheros propios de la aplicación, ya sean imágenes, ya sean, yo que sé, documentos de Word, PDFs, cosas así, ¿vale? La propia documentación del Laravel recomiendan que el contenido de esta carpeta esté o tenga un enlace suave con la carpeta public. A mí en lo personal no me gusta hacerlo así, me gusta tener estas dos carpetas separadas, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un enlace entre las dos, como crear un acceso directo y hacer que esta carpeta public esté perfectamente sincronizada con esta otra de aquí. Tenemos también la carpeta de framework donde se van a guardar ficheritos en caché, aquí por norma general van a ser clases propias del framework para poder hacer que todo funcione mucho más rápido. Tendremos las partes de sesión, o sea, los ficheritos de sesión, la parte que se se refiere a testing, igual que las vistas las teníamos aquí arriba, también se van a compilar para generar o para que podáis, a la hora de crear una vista nueva, renderizar una vista de nuevo, pues va a ir todo muchísimo más rápido y más fluido. Y por último, nuestra mejor amiga dentro de este ecosistema, que va a ser la carpeta de logs. Cada vez que ocurra algo, ya sea un warning, ya sea un error grave, ¿vale? Lo vamos a tener aquí registradito para que nosotros podamos luego tratar este error. Vamos a tener la carpeta de test, donde vamos a poder definir test unitarios, o sea, bueno, todos los test que vayamos a hacer dentro de nuestra propia aplicación, ¿vale? Y por último, la carpeta de vendor, que ya la hemos visto antes. Vais a ver que tenemos algunos ficheros más, ¿vale? En concreto, voy a mencionar webpack.mix, ¿vale? Y voy a mencionar también el fichero .env, ¿vale? Que es la parte de variables de entorno dentro del Laravel. Quiero que nos fijemos también, aparte, vamos a ver otra vez un momentito al archivo de config, ¿vale? Que aquí arriba, en todo momento está haciendo invocación a una función que es env, ¿vale? Environment, que va, si os dais cuenta, aquí de pronto tengo una cadena de texto que resulta que coincide con esta cadena de texto de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cada vez que nosotros utilicemos o que queramos cambiar, por ejemplo, el entorno, no lo vamos a tener que hacer directamente en el archivo de configuración, que también podríamos, ¿vale? Porque ¿cómo funciona esta función? Bueno, voy a buscar si en el fichero o sea, en las variables de entorno tengo esta variable. ¿Que la tengo? Pues le hago caso. ¿Que no la tengo? Pues pongo un valor por defecto para que la aplicación no se rompa. ¿Vale? Entonces, prácticamente toda la configuración que tendremos que hacer, la tenemos que hacer directamente en este fichero. Ya veis que tenemos el nombre, el entorno. Este entorno, voy a hacer un pequeño inciso, es muy importante, ¿vale? No, es súper importante tanto esta variable de aquí como esta variable de aquí, ¿vale? Que las tengamos bien al día. ¿Por qué? Porque esto, si nosotros tenemos un error con nuestra base de datos, suelta de pronto el usuario la contraseña, y esto probablemente en producción a nadie le guste, ¿vale? Entonces, cuando estemos en producción, esto tiene que estar a false y esto tiene que ser production, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo dejo un poco como inciso, no quería entrar mucho en esto, pero
es importante que tengáis en cuenta eso, que si dejamos esto a true, nos va a dar un montón de información, y ya no solamente a nosotros, sino a gente que vaya a acceder a nuestra aplicación y que no queremos que sepa todo esto. Aquí, como podéis ver, tenemos el ficherito de Artisan, que es el que hemos utilizado para poder invocar, por ejemplo, para poder crear nuestro primer modelo, y el archivo de Webpack, que es donde nosotros vamos a definir, como veis, aparte, aquí en nuestro ficherito, en nuestra carpeta de resources, pues tenemos resources JS, app, y tenemos resources TSS, aquí también tenemos TSS, y aquí tenemos, bueno, os digo, el fichero al que va a procesar, y luego aquí le vamos a definir dónde va a acabar, ¿vale? Entonces, nosotros cuando compilemos esto, sí que va a acabar en public y va a crear una carpetita que se llame JS y CSS. En cualquier caso, lo que quería renombrar o destacar más bien del ficherito Webpack es que nos va a servir para definir cómo vamos a compilar nuestros ficheritos de JavaScript o de CSS que están preprocesados y dónde los vamos a generar y cómo.